las cartas de Pedro, y hoy vamos a continuar con capítulo 2. Y en cada generación vamos a ver tanto en el tiempo del apóstol Pedro como el tiempo antes del apóstol Pedro y aún el tiempo después, que siempre se levantan discípulos del enemigo a colocarse dentro de las congregaciones y aún fuera de las congregaciones para no traer necesariamente los mensajes de Dios, pero los mensajes del enemigo, tratar de descargar a aquellos que están buscando de parte del Señor. Siempre específicamente se han levantado, y no tanto que se levantan, es que entonces se quedan en la comunidad de fe, buscando deteriorearla, buscando dividirla, buscando debilitarla, porque sabemos que un reino unido no va a prevalecer. El mismo Jesucristo dijo, un reino dividido no puede prevalecer por mucho tiempo. Y entonces hoy vamos a estar el tema, ya que se habían levantado en el tiempo del apóstol Pedro y se levantarán también en nuestros tiempos. ¿Okay? Con su intención, los falsos profetas, los falsos maestros, su intención es desviar la destrucción, ¿okay? Ya que van a experimentar la destrucción propia por resistir a Dios y así buscan también desviar a otros partícipes de su destrucción también. Pero específicamente buscan que ya sean, que regresen a la destrucción o ser destruidos, especialmente a la comunidad de fe, el pueblo de Dios. Por profecía definimos cualquier comunicación de parte de Dios donde utiliza un ser humano. Puede ser una predicación, puede ser alguien hablando en lengua, si otra persona la interpreta, y la interpretación constituye un acto profético, porque habla de parte de Dios. Puede ser, se supone, puede ser que están juntos como maestros, porque el maestro o la maestra, se supone lo que enseña, viene de parte de Dios, que es también dentro de un acto profético, pues también constituye un acto profético porque está hablando de parte de Dios, enseñando algo de parte de Dios. En su última instancia, un profeta, una profetisa, es una persona que presta su lengua para que Dios hable a través de ella. Es su esencia más sencilla. Por eso todo maestro del Señor, todo pastor del Señor, pastora, todo profeta, profetisa del Señor, su razón principal es, Señor, que tú puedes usar mi lengua y que yo no la añade y le quite, que mis emociones no añada nada a lo que tú quieras hablar a través de mi lengua. ¿Okay? Vamos a comenzar por el versículo 1. Si Beatriz me puede leer, por favor. Del 2. Sí, por favor. Capítulo 2, de segunda de Pedro, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubrimientamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Okay. Sí, lo primero que entonces, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Sí, que está hablando del pasado, y eso vamos a pasar un poquito de tiempo. Vemos que esto no es nada nuevo, una dinámica nueva. Habían falsos profetas en el Antiguo Testamento como lo hay en el Nuevo, pero tienen ciertas características, y por la razón que queremos pasar un poquito más de tiempo estudiando esas características, que no sea que sucumbamos porque por la misma existencia de un falso profeta, una falsa profetisa, implica entonces que va de alguna manera descarrilarte tu camino o descargarte tu llamado o descarrilarte tu comunión con Dios. En eso, en su esencia, eso consiste, pues se puede una falsa profecía, una falsa maestro o una falsa enseñanza. Sí, pero hay una intención detrás de esa falsa profecía, hay una intención detrás de esa falsa enseñanza. Y la intención es la que acabamos de enumerar. Parte de ella es, ya sea descarrilar tu relación con Dios, ya sea descarrilar tu llamamiento, ya sea descarrilar tu vida cristiana. Y vamos a ver algunas características para poder entenderlas, porque se han levantado en todos los tiempos los falsos profetas, pero vamos a ver algunas características bíblicas de los falsos profetas, las falsas profetisas, ya que el apóstol Pedro se refiere a que hubo también otros, y el hubo es el pasado, así que vamos a examinar un poquito el pasado. Lo primero es que siempre están los falsos profetas, falsos profetisas, siempre están interesados en ser popular, ¿okay? Que verdaderamente decir la verdad de Dios. Básicamente dicen lo que el pueblo quiere escuchar.
lo primero que dice lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Okay? Lo que la persona quiere escuchar, eso es lo que dice. No dice la verdad de Dios, no comunica la verdad de Dios, eso es lo que quiere escuchar. Por eso que tus deseos, tú tienes que vigilar tus deseos, que no sea que tú tengas un anhelo tan grande y entonces hagas conocer ese anhelo tan grande y venga alguien que dice que es de parte de Dios, te dice que así te dice el Señor, te diría ese anhelo, tú te arrancas por ese anhelo, no te sale bien y entonces le echas culpa a Dios. Y por eso, unas razones principales, porque hoy en día, que yo he podido ver, donde hay ministras frustrados, etcétera, porque hubo un falso profeta que dijo, mira, Dios me dice que te va a pasar esto, y no pasó porque no era de Dios, pero era un parte del anhelo de su corazón, y entonces se frustra, engancha los guantes, engancha su llamado, y lo que uno quiere es sentarse en un banco, chupar el aire, dar su diezmo y más nada, y para eso Dios no te llama, ¿okay? Por eso tú tienes que tener mucho cuidado, que independientemente, tú sabes cuántas palabras proféticas han venido sobre mi vida, desde que iba a ser cantante, de que y yo no descarto las profecías, pero Señor, lo que quiero decirle es que yo no puedo descuidar mi vida cristiana y mi relación con Dios. Mi relación con Dios no va a ser estorbada porque alguien dijo que se iba a cumplir o no. ¿Okay? Porque mi relación, lo más importante es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios no va a consistir en yo enojarme con Dios porque alguien supuestamente dijo de parte de Dios que algo pasara y no pasó. ¿Okay? Así que, por eso que una de las cosas que uno tiene que cuidarse es de especialmente sus anhelos y asegurar y confirmar verdaderamente, Señor, si esta palabra es una palabra específica para mi vida, no guianzas generales, que entonces verdaderamente que eso venga de parte de Dios. Lo hubo en el pasado. Dice que en Jeremías 6:14 dice, y cura la herida de mi pueblo. El pueblo está herido, el pueblo está sangrando delante de Dios en cuanto a su desobediencia y su idolatría, con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Así que en uno de los tiempos, porque el apóstol Pedro hizo que hubo, en el pasado entonces hubo los falsos profetas que decían hay paz y paz, y Dios está diciendo no hay paz. ¿Cómo va a haber paz si llevo casi 200 años llamando la atención que no están hiriéndose al pacto conmigo? Y yo desde un principio, dice el Señor, en Deuteronomio dice que va a haber consecuencias de obediencia y consecuencias de desobediencia. Y entonces están diciendo, pero no va a haber paz. Y se está reuniendo ya los asirios acabaron con el reino norte y va a haber paz. Bueno, somos unos nenes lindos que estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros hermanos en el norte y algo no nos va a pasar encima. Y por eso que hay paz y paz cuando no hay paz. Específicamente, y lo vemos esa dinámica hoy, cuando le están diciendo a personas que están en paz con Dios, cuando la palabra dice que no. Igual que en aquel entonces, las palabras de la ley, del Torah, decían, no puede haber paz porque están en desobediencia a las expectativas de Dios. Igual que hoy, hay personas que están practicando lo que la palabra claramente condena y está diciendo, hay paz. Diciendo lo que tú quieres escuchar. Porque si tú quieres practicar un pecado, ya sea, créeme, va a encontrarte un profeta, o va a encontrarte un pastor, o va a encontrarte un comentario bíblico que va a sostener tú continuar practicando tu pecado. Si una de las cosas que se caracteriza el falso profeta, el falso maestro, es que tú lees la escritura y dices, pero el Señor dice los mentirosos no entran, no te preocupes, tú estás en paz. Pero la característica principal del enemigo, del diablo, que solo reprenda, es la mentira. Entonces, si estoy practicando la mentira, no hay paz. No, tú estás en paz. Tú estás en paz con Dios. Dice, no te acuestes con un hombre. me meto en problemas. Que no te acuestes con una mujer como si fuera un hombre con una mujer, etc. No, estás en paz. No te preocupes, que estás en paz con Dios. Y así el falso maestro, el falso enseñanza, si te cae paz y paz, cuando la escritura dice que no la hay. No estoy diciendo yo, que la escritura dice que no la hay. Para eso vino Cristo, para que haya paz. Que por medio de tu relación con el Señor, tú tengas paz, que vamos saliendo de ahí, porque tenemos más que en el Antiguo Testamento, también en Ezequiel 3:16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, dice, ven para allá visión de paz, que venían algunos profetas y profetizan diciendo, no, Nabucodonosor está reuniéndose, y yo sé que terminó con los asirios, pero no te preocupes, que la visión de Dios es que vas a estar en paz. ¿Sí? Así que vemos que eso es lo que el pueblo quería escuchar.
y dice, no habiendo paz, dice el Señor. Cuando no hay paz, la primera paz que el ser humano tiene que asegurarse que tiene, la paz con Dios, y es por medio de Jesucristo. Si tú no tienes paz con Dios, olvídate. Cuando tú estés en paz con Dios, el proverbio, uno de los proverbios favoritos dice que cuando los caminos del hombre y de la mujer le agradan a Dios, dice, aún sus enemigos hacen estar en paz con él y con ella. Aún sus enemigos. Por eso que, entonces, la palabra dice que entonces hay enemistad con Dios cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, pero los falsos profetizan, se inventan muchas veces unas gimnasias teológicas diciendo que no hay paz con Dios. Yo, pero ve acá, pero aquí dice que adulterar no es bueno. No hay problema. Tú estás en paz con Dios, puedes tocar el piano, puedes tocar la batería, puedes tocar el bajo. En tu adulterio no hay problema. Puedes hacerlo, estás en paz con Dios. Ok, vamos a seguir. Así que todavía hoy declaran paz con Dios. Todavía hoy. Danos un tiempito para escribir. Ok, te doy permiso de sacar el celular y sacar una foto. No. Okay. Así que todavía hoy declaran paz con Dios. Lo que su palabra revela, que crea enemistad, que es pecado. Y vamos a ver más adelante si podemos llegar ahí hoy, porque no lo puedo garantizar, donde da 3 ejemplos de pecado castigado, y Dios no ha cambiado. Por eso envió a Jesucristo, para que uno no sucumba al pecado castigado, sino que el pecado sea sanado en nuestra vida a través de la relación con Jesucristo. ¿Okay? ¿Ya puedo ir por el segundo? Un minutito. Ok, déjenme entonces leer aquí. Así que hay visiones de paz cuando no la hay. Ejemplo, ¿te acuerdas del profeta Micaías y Sedequías? Donde Josafat iba a ir a la guerra. Y entonces él preguntó, ¿hay profeta aquí que pueda hablar, ¿no es cierto?, de Dios o no? Y todos los profetas Sedequías, no hay problema, de que estamos en paz. Dijo, estos son todos, porque aún Josafat dijo, pero esto está como medio raro. Sí, hay uno Micaías, pero todo lo que me profetiza es mal. Yo, pues, entonces puedes profetizar otra cosa, porque está fuera de la voluntad de Dios. Y entonces trae a Micaías. Y entonces Micaías dice, sí, rey, vete, arranca por ahí, que yo te voy a dar la guerra, yo te voy a dar la victoria en la guerra, vas a salir bien. Y entonces sabe que se está mofando, y el rey dice, chico, no, mira, te lo dije, no, dime lo que es. Me dice, mira, si tú vas a subir con el rey, hacerle la guerra al rey de Siria, tú vas a perecer. Y entonces vino Sedequías a contradecirle, pero no fue así, porque lo que Dios dice se cumple. Amén. Lo que Dios dice se cumple. O se cumple hoy, o se cumple, depende, para años después, como fueron las profecías mesiánicas, pero fueron confirmadas con actos proféticos contemporáneos, confirmando que lo que hablaba era la parte de Dios, y muchas profecías fueron para más tarde, como la venida del Mesías. También está el caso de Jeremías, también y Hananías, donde los abofeteó. ¿No se te acuerda que esa fue una de las cuales Jeremías lo tiraron en el pozo? Porque profetizó sobre el juicio de Dios, y Hananías, que no es así, le metió una bofetada y entonces lo tiró en el pozo. Y vemos que no fue así. Así que siempre, y vuelvo y repito, no quiero desviarnos mucho aquí porque quiero concentrarme en el efecto de las falsas profecías y falsos maestros. Uno de ellos es desviarte de la comunión, desviarte del camino con Dios. Pero el que más afecta es el total desanimarte con Dios, porque decir que Dios, tú eres un mentiroso, o lo que dijiste no lo cumpliste. ¿Okay? Y entonces llevarte a hacer actos carnales, o sentarte, o dejarle hacer tu llamado, y etcétera, donde hay muchos. Sí. Como su vida no funcionó, pues arrastran a otros a lo mismo. Y arrastran a otro, y vamos a ver más adelante su motivación, que es ser popular, que eso es lo que estamos hablando aquí. Que lo que quieres es ser popular. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? Para que me invite otra vez. ¿Qué tú quieres escuchar? Busca qué es lo que tú quieres escuchar para ser popular, y así pues conseguir más invitaciones, más compromisos, etcétera. Escuchar lo que tú quieras, aunque deje un rastro. Porque entonces la persona se puede quedar frustrada diciendo, pero Señor, pues tengo que ser yo. Porque si tú hablaste y esto no está cumpliendo, tengo que ser yo.
¿Qué es lo que yo hice, etcétera? O yo soy el nene feo, o soy el hijastro tuyo, que tú sabes, o sea, ¿qué es lo que tengo yo entonces? Y comienza unas cosas. Por eso que es esencial que no importa lo que esté a tu alrededor, tú mantén tu comunión con tu Señor. ¿Okay? Y lo que el Señor te mandó a hacer, independientemente de que si se cumple o no se cumple, tú continúas haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Es bien difícil cuando es así. Me trae memoria a Abraham, que Dios hizo la promesa del bebé. El bebé no se dio, pero siguió siendo fiel y la esposa dice, vamos a hacer esto. Pero vemos que a pesar de eso, él mantuvo su relación con Dios, hizo a sugerencia, pero más adelante Dios cumplió su promesa. Porque Dios cumple, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Por eso es que uno tiene que buscar confirmación con su Dios. Porque una cosa que una persona en la calle, ejemplo, una persona que alguien se levante y diga, Abraham, tú vas a tener un bebé, a que Dios te diga, tú vas a tener un bebé. Son dos cosas bien distintas. Y una persona del Señor te puede decir, tú vas a tener un bebé, pero Señor, yo entiendo, gracias por este ministro, a confiar en unas cosas que quizás yo no sabía, pero eso no, yo quiero buscar la confirmación de tu palabra, porque tu palabra es la que quiero confirmar en mi vida. Yo no tengo que buscar confirmación. El bebé no llega y se desilusiona ni le echan la culpa a Dios. Exacto, y lo hemos visto de todo. Sí. La segunda motivación, Algo así pasó con un evangelista. sí, y sigue pasando, sigue pasando. La persona se lo cree. Decían al pueblo que querían escuchar. Lo otro es su motivación y ganancia personal. El falso profeta, la falsa profetisa, el falso maestro, lo que busca es simplemente, en otro aspecto, su motivación es ganancia personal. Simplemente como decía un evangelista, no, es ganancia personal, que lo que le interesa es el dinero. Y lo que lo mueve es el dinero. Pero eso no aplica simplemente al falso profeta, eso aplica a todo el ministro o ministra de Dios. Lo que te mueve no es el dinero, lo que te mueve es tu Dios, que te está mandando a hacer algo para su gloria y te está encomendando para su gloria. Cuando envió a los 12, le dijo, no lleven nada. Yo te estoy enviando a que tú prediques. Olvídate lo demás, que lo demás yo abrí los corazones que te proveen el camino. Y nuestro ministerio está basado en una encomienda, una dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. No está basado en que esa iglesia tiene 100, me da buena ofrenda, esta iglesia tiene 12 y quizás no me den nada, quizás me den un vaso con café. Pero si Dios me envía al del vaso con café, eso es lo que hay, porque yo sirvo ¿qué? A mi Dios no sirvo, no estoy buscando, persiguiendo dinero, ganancia personal, que eso va mano a la mano, que la persona que dice lo que tú quieres escuchar, pues entonces lo está haciendo por una ganancia personal. ¿Okay? Así que su motivación y ganancia personal lo vamos a ver también en el Antiguo Testamento, donde dice en Miqueas 3:11 que sus jefes juzgan por cohecho. Los jueces están emitiendo sentencias y juicios en dinero. Así que se fastidió que el pobre. El que tenga más dinero es y nada ha cambiado. Porque hasta el día de que tenga chavo tiene bastante justicia. ¿Okay? O se puede comprar bastante justicia o demorarlo y demorarlo y demorarlo, etc. ¿Okay? Hay muchas personas que están presas y simplemente no pueden tener dinero de pagar un abogado privado. Y le toca un public defender y olvídate del asunto. Y no te, pero digo no por experiencia propia, pero por experiencia administrada en la cárcel. Chicos, que estoy aquí porque bueno, la familia no puede pagar los 5,000 de depósito para el abogado, para por no menos ver el caso, porque si ve el caso, pues entonces ya me saca de aquí, pero me toca el public defender, imagínate, tienen no miles, pero cientos de casos y no puede dar la atención debida. ¿Okay? Él dice que los sacerdotes enseñan por precio. ¿Okay? Los sacerdotes, que es parte de su la tarea levítica, era enseñar la ley, enseñar el Torah, y lo están haciendo por chavo. ¿Okay? No necesariamente porque tiene una relación con Dios y Dios exige para cumplir su satisfacción con su Señor de enseñar como consecuencia y total, porque recibe los diezmos como quiera. Así que ¿por qué tanta enseñar por chavo? Porque está recibiendo los diezmos que. Y sus profetas que dicen adivinan por dinero. Eso es todo. Como Balán, el camino Balán, que lo vemos después, que simplemente iba a profetizar por dinero y Dios lo reprendió por medio de la mula. Pero así, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová con nosotros, no vendrá nada sobre nosotros. ¿Okay? O sea, su motivación es incorrecta delante de Dios.
el pueblo está cometiendo injusticias y maltrato uno con los otros, contrario a la palabra, y están diciendo que están en paz con Dios. Y Dios está declarando de que no hay paz. Dios está declarando que tienen que volver al pasto, volver otra vez, tú sabes, a la conducta que Dios espera, el comportamiento que Dios espera. Pero están diciendo, ¿por qué? Por ganancia personal. Eso todo se está haciendo por ganancia personal. En Malaquías dice que aún no pagan, ni siquiera pagaban las luces de balde. Que si no le pagaban, ni siquiera las luces pagaban. Si no le pagaban, ni siquiera cambiaban el pan dentro del lugar santo. O llenaban las velas de aceite. O llevaban ascenso. Todo lo que les motivaba el dinero. O sea que básicamente el ministerio se volvió una transacción económica. ¿Sí? Dice en Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. Porque las iglesias primitivas comenzaban en casas. Cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, uno de los primeros sitios fue que en el sábado, el día de reposo, estaba Lidia, unas damas allí, se convirtió, y Lidia pues ahí mismo formó la iglesia en Filipos, en su casa. Así que trastornan casas enteras, enseñando por qué, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. ¿Sí? La ganancia que Dios no aprueba. Hay manera de ganar dinero que Dios no aprueba. ¿Sí? Y dice, por ganancia deshonesta, no conviene. Entonces, lo que quiero decir déjeme hablar un poquito sobre salario. No es en ningún momento está mal que un ministro reciba un salario a tiempo completo, porque está simplemente separando del tiempo secular para que trabaje. Para que trabajes a tiempo completo. Pero eso la implica, cuestión es que muchos de ellos no trabajan a tiempo completo y están metidos en la oficina todo el tiempo en su iglesia. Sí, mandan diáconos y mandan líderes y no hacen nada. Sí, el problema No es... me metas es que no me quiero. El problema es que da mal testimonio, porque entonces, ¿qué sucede? Porque entonces le separan el tiempo y entonces o se levantan a las 12, qué sé yo, y son unos vagos, unas vagas, hay que decirlo. Sorry. Porque si yo trabajo secularmente y me levanto a las 7:30 de la mañana, ¿por qué para el Señor no me levanto mínimo a las 7:30 de la mañana? Porque lo hago para mi Cristo. ¿Okay? Y trabajo lo que sea. Me levanto lo que sea. Porque si se lo hice para el hombre, más se lo voy a hacer para el Señor. ¿Okay? Y lo que pasa es que da mal testimonio. Entonces, donde viene la crítica de los pastores, porque para el pastor y pastora, ministro, que son unos vagos. Que son unos vagos. Que si trabaja... No me meto en problemas. Porque como mínimo, si tú, ay no, me van a bloquear, si sigo aquí, me van a bloquear, hermano. Si sigo aquí, ya hay un momento que hace, me lo tumban, chica. Porque, por eso yo lo quería, porque si una persona es incapaz, ni siquiera un trabajo, no mantener un trabajo, trabajando por una persona que ve, ¿cómo es posible va a mantener un ministerio para una persona que no ve, que es nuestro Señor y su Espíritu Santo? Eso hace. Explícame tú eso. Entonces, si tú no eres capaz de mantener un trabajo, de levantarte de las 7 a 4, ser responsable con un trabajo, ¿cómo rayo tú vas a ser responsable con tu ministerio? Explícame tú eso. Y entonces son cosas que uno observa y por eso te quiero decir que no es que sea negativo, no es que ni siquiera sea esperado de parte del Señor que el ministro sea sostenido para que trabaje a tiempo completo con el ministerio que Dios le ha entregado, pero la palabra es que trabaje, que trabaje. ¿Okay? Pero también si trabajan, o sea, no trabajan a tiempo completo, pero entonces viven del dinero de la congregación. Porque entonces se compran sus Jaguar, sus Mercedes-Benz, cuando al hermanito en la iglesia se le está cayendo el carro en canto. Yo entiendo que eso es provisión de Dios muchas veces. Yo no estoy diciendo que Dios no le puede proveer eso y dárselo, pero muchas veces no es provisión de Dios, sino tú te quieres subir acá arriba porque se te subió la cabeza y quieres vivir más arriba con el dinero de la misma gente que está dando para el Señor. Estamos orando que se caiga el wifi. Sí. No. Sí, pero por lo menos aquí lo esencial es que en cuanto a ganancia es que trabaje, independientemente, porque si dentro del salario que una congregación le sostiene se compra Jaguar, pues eso ya la persona. A lo mejor vende libros y vende, qué sé yo, Tupperware. ¿Quién vende libros ni Tupperware?
La misma gente de la iglesia se sacrifica por darle dinero. Sí. Eso yo lo digo, el obrero es antes de su salario. Exacto, si no hace esa... ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Dijo que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Que no coma. ¿Verdad? Digo, el obrero tiene su salario. Si el ministro no trabaja, entonces no hay por qué, ¿verdad? Es la misma, aplica, vuelvo y repito, debe exceder las expectativas seculares. Si en lo secular podió mantener y sostener un trabajo, aún más en lo ministerial debe ser aún más, porque lo está haciendo para el Señor de Señores y Rey de Reyes. ¿Amén? Pero si la persona es incapaz, lo menos que, pues yo no quiero trabajar, si me meto en el ministerio, está mal. ¿Sí? Porque el ministerio es fácil, veo que por aquí se levanta a las 12, se hace un revoltillo, prepara un estudio ahí medio cocinado, o saca un mensaje viejo, o sea, y para recalentar. Y eso se ve. Claro que se ve. Eso se ve. Eso Y se cuando ve. eso se ve, Hay una que tiene cuando hasta se un vea avión, es momento de Hay pedirle una que dirección tiene al hasta un Señor. avión. Amén. que hay una que tiene hasta un avión. Sí. Unos cuantos que tienen hasta avión, así que imagínate tú, avión privado. Sí. Así que y su motivación es ganarse a personas. Y según el 1 Timoteo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, y que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de lo tal, que es lo que acabo de decir. Cuando tú ves que la persona, igual que el principio secular, el que no trabaja y no coma, o el que pueda trabajar y no lo hace, que no coma, ¿sí? Y en lo secular, si un jefe lo despediría en lo secular, debe ser despedido también despedido en lo ministerial. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yo creo, porque si tú llegas tarde todos los días a tu trabajo, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Pues, y si llegas tarde todos los días para comenzar el día ministerial, y Jesús comenzaba antes de que amaneciera, pues ¿qué es lo que debe pasar? No que lo despida, pero que te está, obviamente no está haciendo su trabajo, no está haciendo su preparación, no está haciendo su vida de oración, no está haciendo su vida ministerial, etcétera. Lo dice en la palabra, aparte de los tales. ¿Okay? Por tercero, así que vimos número 1, que son desean ser populares con sus mensajes, con su profecía, con su enseñanza. Número 2, que su motivación es ganancia personal, como vimos en estos 3. Y aún así, ¿se acuerdan de que había en el siglo I había un libro que era como un libro de orden de las iglesias, se llama el Didache. Y entonces el Didache de los 12 apóstoles. Y básicamente era un manual. Y lo primero que decía, una de las cosas que decía el manual es, si el profeta viene a ti pidiéndote chavo, es un falso profeta, a los rajatabla, ahí está. Si venía un profeta a pedir chavo o a pedir que se le ponga una mesa, en otras palabras, que venga y diga, ok, no, ya yo ministré, tráeme aquí, yo quiero una langosta a la criolla, quiero un salmorejo de bueyes, quiero unos guineos, quiero un jamón, y rompe a pedir que se le abra la mesa, que tal profeta es un falso profeta. Y los tickets para Disney. Y los tickets para Disney, tal profeta que venga a exigir, eso es del primer siglo. Verónica no le deja la manigueta. Y eso decía el Didache, que decía tal, lo identificaba a los soldados, dice, si me ha pechado, descartado, que es falso profeta. Es diferente al maestro, porque el profeta tiende a ser más iterante, más viajar, y el falso maestro tiende a ser un poquito más permanente, ya que tiende a amontonar discípulos y discípulas, que es un poquito más permanente que el profeta, que tiende en el primer siglo, que tiende a viajar más. Okay. Viajar se refiere a ir a otros lugares. Ir a otros lugares, iba como el apóstol Pablo, se quedaba en un Pero el sitio. apóstol Pablo no esperaba nada. No, lo que estoy diciendo es solamente la parte del viaje, que eso es lo que cuando viajaba, cuando llegaba decía, mira, dame esto Motivaba descargado. a quien se iba a otro lado y motivaba. Y exacto, y eso era en el primer siglo, pues Pero ahora son muy poquitos los que hacen eso, Sí. bien poquitos. su motivación ganancia personal, y por último, Siguen éxito. persiguen el éxito personal. Se ve claramente que lo que están buscando, y se nota cuando una persona lo que está buscando es éxito personal. Sea cuando declaramos éxito, tiene
ya sea búsqueda de poder, búsqueda de prestigio o búsqueda de posesiones por a través del dinero. Eso me está acordando el primer viaje que dimos misionero Sí, de la iglesia. usando la religión, usando la religión, está usando la religión para obtener éxito. ¿Éxito qué es? Poder, prestigio y posesiones. Casi siempre hicieron una de esas dos, tiene la tercera. Si tienes poder y prestigio, casi siempre porque tienes posesiones. Si tienes posesiones y prestigio, casi siempre tienes poder. Si tienes poder y posesiones, casi siempre tienes prestigio. Eso a lo mejor lo ponen en American Greed. Sí. Buscan que su deseo Porque simplemente... eso es el deseo de la persona enriquecerse de otros. Y proyectar éxito. Están buscando éxito y simplemente está usando la religión como una escalera para como una obtener las escalera. cosas del mundo. No tanto usando la religión. Ahí yo conocí a un evangelista que utilizó una persona específicamente para que fuera a cantar por el nombre de la persona. Sí, y eso se nota. So, no fue la religión, sino también usó una persona como instrumento. Sí. Y aún dentro de cristianismo hay personas que usan ciertas medidas como si fuera medida de éxito, de cuántos compromisos, de cuántos miembros, y la grandeza, todas estas cosas a veces también se proyecta dentro del área ministerial. Pero eso se nota, lo que estoy diciendo es que estos son algunos rasgos del Antiguo Testamento, algunos del Nuevo, los cuales utiliza la persona de fe para determinar verdaderamente, no tanto las motivaciones, porque nunca va a estar dentro de la persona, pero los frutos, qué es lo que ve por fuera, qué es lo que está pasando por fuera. Porque el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto, aunque use el lenguaje cristiano. ¿Okay? Y por eso que estamos llamados, porque hay unos efectos si te quedas ahí. Si te quedas ahí, la persona está experimentando destrucción y tú también, si te adhieres a sus enseñanzas y sus palabras. Tercera característica, y es que es lo más de esto, viven vidas personales disolutas, inmorales, licenciosas, o sea, predican una cosa en público y viven otra cosa en privado. ¿Sí? Lo dice la palabra en Isaías 28:7, dice, pero también estos erraron con el vino, y le gusta el vino y le gusta estar bajo la influencia. Vino nada ¿Sí? más. A eso voy ya mismo. Dice, y con sidra se entontecieron. Con la sidra no. Otro producto usado para estar bajo la influencia. ¿Okay? Imagínate. Y el sacerdote y el profeta erraron con qué? Con sidra. Y fueron trastornados por el vino y se aturdieron con la sidra y erraron en la visión. Por estar en su vida quizás pública es una cosa, en privada están borrachos y están totalmente bajo la influencia. Aquí es vino y sidra. Puede ser en su privacidad se meten cocaína. Pero En su privacidad la sidra en ese tiempo era bastante tóxica o... no depende con cuánta Era tú la comas. vino. Acuérdate, Eso depende de lo que Yo no creo que digas. tenga- depende de las cantidades. Acuérdate, Sí, porque la sidra en realidad no es... sí, Pero se fermenta Sí, y se fermenta. Sí, porque fermenta. Es manzana Pero es como fermentada. que eso quiere decir como Manzana que con lo fermentada. más mínimo se emborrachaban. Con algo tan sencillo como una sidra. Exacto. o en lo que aquí específicamente en su vida privada, que a pesar de su vida pública es una cosa, pero en su vida privada vivieron una vida bajo la influencia, no del Espíritu Santo, la influencia del alcohol, Del vino. en este específico. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, Hay personas también que ven esto ahora mucho en las redes sociales, personas que fueron, que tienen un llamado del Señor, que fueron ya separadas y se volvieron otra vez atrás, y los otros que están adentro, que están mirando y quieren otra vez como que déjame seguir, porque la vida estaba así, pues yo también la quiero hacer, y lo sacan también. y eso el apóstol Pablo habla de ejemplo, de dar mal ejemplo, y Yo Jesucristo veo eso y habla me pone triste. de ser un estorbo, de vaya a ser un estorbo a otros pequeños, que mejor te ponga una piedra de molino y te tiras armada, que tú sirvas estorbo a otros pequeños con tu mal testimonio. Pero en su vida privada, ya sea que obviamente en aquel entonces, acuérdate, los procesos de fermentación son diferentes a aquel entonces de los de ahora. Por eso digo. En porque- aquel entonces eran naturales. Así que para tú emborracharte en estos tiempos había que tomar Exacto. grandes cantidades de vino. Wow, entonces... Sí, exacto. No estamos hablando
de que Porque seguro no cuando puede ser Jesucristo un tomó sí, vino, porque hizo su Santa Cena fue vino. Pero una cosa es que tú tomes vino y otra cosa las cantidades que tú tienes que tomar para poder emborracharte. Estamos hablando de 1 a 5%, pero el vino de ahora puede ser 13, 14, 15, lo que sea. ¿Sí? Es el exceso. Entonces, y por eso que no van a ser transparentes. Tú puedes conocer un falso profeta, un falso profeta cuando mantiene su vida privada, por lo menos, no te diciendo que todo el mundo tiene esa vida privada, pero por lo menos no lo sabemos. Nadie puede saber. Porque y uno debe una vida transparente. Como ministro, hay una vida transparente. ¿Ok? La misa. Nosotros, De verdad que Rosal había uno que daba la misa. Ah, Él se emborrachaba con el vino para dar la misa. Y él se emborrachaba para dar la misa. Y daba la misa borracho. borracho. nosotros conocíamos una persona, Era que tanto vino que se ve. nosotros conocíamos una persona que predicaba y todo en la iglesia y Lo sacaron porque se era dieron cuenta. bien, de estas personas bien encendido, bien a fuego, pero él cuando ayunaba, cuando estaba ayunando se retiraba y él no contestaba el teléfono a nadie. Y eso era una semana completa desaparecido. Y después se descubrió que realmente lo que hacía era drogarse. Y subía al altar. Eso es lo que quiero decir. Wow. De que es El triste, diablo sucio. pero que Dios vidas personas disolutas. Por eso aquí es vino, aquí es alcohol, puede ser marihuana, puede ser cocaína, puede ser heroína, puede ser cualquier otra droga en su vida privada. La vive disoluta, totalmente apuesta a lo que está viviendo en la vida pública. ¿Okay? Wow. También lo vemos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 23:14, dice: y los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad, y fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra, que aún por consecuencia de su vida, conducta privada y pública, daban mal testimonio, que básicamente en vez de alejar a la gente, en vez de acercar a la gente, las alejaba. En vez de recoger, desparramaban. Entonces uno hablaba: mira, vente para el culto. ¿Para qué? Si eso, mira esa gente cómo están. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, mira, vamos para servicio y va a la ofrenda. ¿Qué es el servicio de la ofrenda? Si mira, todos son ministros, ¿cómo están? Más son cometiendo adulterios, cometiendo fornicaciones, etcétera, etcétera, como dice el texto en el tiempo de Jeremías. Así que habla de que bajo su influencia, no solamente bajo su influencia y bajo su borrachera, pero que en vez de llevar a la gente a la santidad, las apartaba. En vez de traer la gente a Dios, las apartaba. ¿Okay? Y por último, en este Papá, tema, lo quitaste. Jeremías 23:14, como dice que andaban dos cosas, como y repito, están violando la ley de Dios, la palabra de Dios, en cuanto a cometer adulterios, en cuanto a decir mentiras a su prójimo, en cuanto, en vez de debilitar los malos, en vez de debilitar la mortal, las fortalecía, los hacía que se atrevieran, más atrevidos a hacer el pecado. Y por eso que aún así, por eso que Dios los compara eventualmente como Sodoma y Gomorra, que fue destruida por su maldad. Y vamos a ver después, hoy no vamos a poder verlo, después la destrucción de su maldad, y por eso Israel también fue destruido y fue llevado cautivo, especialmente Jerusalén, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Y volvía a la semana. Y el último texto en esta área, de que Jeremías 23:32, aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Y por eso que eventualmente ellos están bajo condenación, y el que lo practica lo que ellos profetizan van a estar bajo esa misma condenación si no lo aceptan en su vida. ¿Por qué? Porque independientemente del profeta tiene la palabra de Dios. Y si aún viniera, como dice el apóstol Pablo, viniera un ángel del cielo que brille y todo, y diga y hable contrario a lo que Dios ha declarado, que tal ángel sea declarado anatema. ¿Okay? Profetizan sueños mentirosos, los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y no los envié ni les mandé.
y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así que vemos el efecto a consecuencia de su ganancia personal, a consecuencia de un testimonio privado. ¿Okay? Que lo que en vez de atraer a la santidad, lo que hace es despegar y alejar de Dios. ¿Okay? Lo dirige en dirección contraria a la que Dios ha estipulado. ¿Okay? Desvían. Vamos a ver aquí. Pongo otro. Okay. Me cortaste el otro una palabra. Ok, sí, entonces, sí que vemos el efecto, especialmente de estos malos testimonios, de estos malos, y por eso que mucha gente despreciaba, como testifican los profetas, despreciaban el altar, despreciaban las ofrendas y despreciaban todo a consecuencia de sus actos despreciables. ¿Okay? Y eventualmente la conducta va a ser castigada, eventualmente Dios limpia sus altares. Igual que lo hizo con Elí, ¿te acuerdas de Elí y sus hijos? Él dijo, en un mismo día, estos dos hijos HP, estos dos hijos de pastores, dos hijos, y tú, porque primero tú, porque estás viendo que están haciendo algo contrario a la palabra, y tú lo honras más a ellos que me honras a mí. Eso es lo primero, así que tiene que ser quitado. Y estos dos, sin vergüenza, van a ser quitados también. Así que eventualmente, ¿por qué? Porque han creado una amistad con Dios. Por dos razones: por su conducta personal, y la segunda, están llevando al pueblo a errar con su conducta, a despreciar lo que deben de apreciar, que es el templo y las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Sí? Y la última, así que en vez de provocar una vida santa, los aparta. ¿Sí? En vez de provocar una vida santa, los aparta. Ay, esto está fuerte. Entonces, lo último, reemplazan la adoración a Dios o añaden idolatría a ella. ¿Okay? Los falsos maestros, los falsos profetas tratan de reemplazar en su instancia, en su esencia, en su extracto, lo que buscan apartarte de tu comunión con Cristo. ¿Okay? O que provocar, que eso fue lo que hizo el enemigo, provocar a pecado produciendo la ira de Dios en nuestra vida. Ejemplo, el enemigo no puede hacer nada con la creación de Dios, con Adán y con Eva. ¿Okay? Y se no puedo hacer nada contra ellos porque están guardados de parte de Dios. No los puedo atacar, pero sí puedo hacerlos pecar y con su pecado crear la ira en contra de ellos. Que eso fue la estrategia no solamente del enemigo en el jardín, fue la estrategia también de Balaam cuando le dio el consejo. ¿Se acuerdan en Valpeor? Cuando le dio el consejo, le dice: mira, yo no puedo maldecirlo, porque cada que abro la boca, Dios no me permite que salga esta boca maldición al pueblo, así que, pero yo te puedo decir algo, tú puedes llevar al pueblo a pecar, y si lleva al pueblo a pecar, la justicia de Dios va a hacer que caiga sobre ellos, que va a ser lo mismo. Eso fue lo que hizo Balaam. ¿Okay? Lo perdió. Los enseñó a incorporar en su vida unas prácticas que iba a incurrir la enemistad y la ira de Dios. Bueno, le dijo la forma cómo puede vencerlo, diciendo que ellos mismos incorporen a su vida algo del enemigo. No es que dejen a Jehová, es que lo incorporen también. Esta es la segunda parte. Que se involucren. Exacto, la primera parte es que se aparten de Dios. Que se involucren. La segunda parte es que no que se aparten de Dios, no que vengan, ahí vamos, no es que no vengan el domingo, no, déjalo que venga el domingo, que entonces el lunes vayan a ver el santero, el martes vayan a ver el espiritista, el miércoles vayan a ver el que le da la mano, el jueves vayan a ver yo no sé qué más, y entonces vuelvan otra vez el domingo al culto. Los California psíquicos. Sí, los psíquicos. O sea, estos falsos maestros, falsos profetas van a hacer o dos cosas: o te reemplazan tu adoración, o te dejan con tu adoración, pero te añaden algo que va a incurrir la ira de Dios. De que vengas un día, el domingo busques dirección de Dios y el martes busques dirección de Chango. Que no reprenda. ¿Okay? Entonces esto, lo que yo acabo de decir,
va a incurrir ¿qué? La enemistad con Dios. Que a su vez, si no me arrepiento y no me reformo, va a incurrir entonces la ira de Dios sobre mi vida. ¿Okay? Lo más que le causaba a Dios en ese tiempo la ira era la idolatría. Entonces, vamos a añadir la idolatría. Te va a decir, no, mira, yo soy un hombre y puedo acostarme con otro hombre y Dios va a estar bien. No, en paz. Hombre, en paz. Hay paz. En paz. Hay Pero paz. no tomar. Olvídate eso. O yo tengo a mi esposa y tengo la chilla y estoy en paz. No. Tampoco. ¿Sí? Así que el falso profeta busca reemplazar tu adoración o que la añadas a ella y añadiendo a ella, añada la enemistad y la ira de Dios. Y siempre para pecar utilizan a la mujer. Sí. Bueno, pobre hombre. Porque eso fue lo que pasó con Balán. Balán le dio la de esto. ¿Y qué hicieron? ¿Mataron quién? No mataron hombres para allá, mataron mujeres. Okay. Para que el hombre pecara. Pero vamos a modernizarnos. Hoy en día te manda a mujer o te manda a hombre. Bueno, sí, hoy sí. Hoy sí, día hoy te manda lo que sea. Después que sepas de qué lado cogea. Sí. Te va a mandar lo que sea. Burro perdona. No me han tumbado todavía, porque voy por ahí. Ok. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio y se cumpliera la señal y prodigio que él te anunció diciendo, ahora vámonos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, no darás oído a sus palabras del tal profeta ni tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque vuestro Dios te está probando. Dios te está probando para saber si amas a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es Dios que te está probando. ¿Ok? Así que si viene alguien y dice, mira, la montaña se movió, mira, pues vamos a seguir otros dioses, sígame a mí, que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y no, wow. Pump the brakes. Tranquilo. Time out. Wow, ¿cómo que seguirte a ti? ¿Cómo que? No. Si no te acuerdas la palabra, es rechazado. Y que yo sea, o sea, y comience a exigir unas cosas fuera de la palabra, fuera de los principios. No. Es Dios que te está probando y por eso permitió ese milagro. Para ver si lo amas o no. Implica entonces que los milagros no necesariamente son señales de profeta o profetiza de parte de Dios, porque puede ser profetiza y profetiza de parte del enemigo también. ¿Okay? Lo que sí es que si lo amas a Dios, vuelvo y repito, una cosa que va a atacar es tu comunión. Comunión. En este mismo de buscar, y este es un punto importante de los tres, este es más importante para mí, porque por esta razón es que a Israel fue castigada, porque Israel verdaderamente nunca dejó la adoración a Dios. Es que añadieron la adoración de los Baales, las aceras, los Moloch, junto a la adoración a Dios, y yo digo, no. El hombre no comparte su mujer y Dios no comparte su fe. Dios no. La relación con Jehová y la relación con Jesucristo es una relación exclusiva. Fidelidad. Separada. No comparte, Cristo no te comparte a ti con nada ni con nadie, y tu fe con nadie y con nadie. De que tú tengas fe en el dinero y fe en Cristo, le da celo. De que tú tengas fe en el gobierno y fe en Cristo, le da celo. Dice, no, esa fe es mía, dice el Señor. Esa dependencia mía, dice el Señor. ¿Okay? Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, o que hablara en mi nombre dioses ajenos, ¿okay? El profeta ahora está añadiendo, ya sea que desviando o añadiendo, tal profeta morirá. Obviamente no vamos a matar al profeta hoy en espíritu de Cristo, pero puede morir para mí. Lo único que yo puedo hacer es orar por ti. A ver si Dios tenga misericordia y haga algo contigo. O como dijo el apóstol Pablo, que lo hablábamos los otros días, no sé con quién, o entregarte en las manos de Satanás a ver si aprende. Como digo, estaba hablando con mi hijo esta semana. Y dice, mira, el apóstol Pablo lo entregó a Satanás a ver si aprende. A veces, mira, cógelo Satanás, sacúdelo, a ver si despierta antes de que muera y vuelve otra vez al Señor. Pero que obviamente no es lo mismo llamarlo que verlo bien. Que verdaderamente
y tal debe de lo que está queriendo decir entonces es que tenemos que cuidarnos. Ahorita, vuelvo y repito, no va a dar tiempo hoy. Es más, no ha pasado del versículo 1 todavía, así que no va a dar tiempo hoy, pero sí más adelante vamos a ver cómo uno tiene que tener cuidado, este sincretismo donde mezclan, hay cosas de brujería, quieren mezclarlo entre cristianismo. ¿Sí? Donde se han metido los brujos en el cristianismo, Eso es así. donde incorporan lenguaje y actos de brujos. Sí. En la iglesia de Torres Ortega, habían gente que hablaban en lengua y inmediatamente les reconocían cuando no eran lenguas y decían lenguas extrañas y todo el mundo se ponía a oír quién era. Yeah. Eso cuando el Espíritu, por eso es importante el Espíritu Santo, dejarlo obrar y permitirlo obrar en las congregaciones, porque inmediatamente lo que tiene espíritu de discernimiento dicen no, eso no es de Dios, eso no viene de Dios, eso viene de parte del enemigo. ¿Sí? Y ese es el espíritu que tenemos que permitir entre los dones espirituales. Yo tuve una experiencia con eso, unas lenguas mezcladas. ¿Y cómo O sea, se descubrieron? Porque se entiende cuando el Espíritu te dice, Sí. tú lo sientes. Sí. Es como en otro estudio he dicho que si tú comes palabra de Dios y te da una palabra que no es de Dios, te sabe más a la boca. Aquí Un sabor espiritual. Sí, Porque tú uno tienes un sabe sabor que con espiritual esto- para las cosas espirituales. Sí, Y cuando te traen algo carnal, como que eso es así. alguna gente no come ¿cómo se dice? No comen pasteles con ketchup, porque el ketchup lo daña. Sí. Pues es lo mismo, como que aquí hay algo, está como que esto, pero como que está dañando, no me sabe, no me está dando sabor dentro de mi vientre espiritual. O te marca una aceituna. Eso es otra, exacto. Dice, aquí hay algo, aquí hay aceituna. Y así mismo tú dices, aquí hay algo que no es de Dios, aquí hay un fuego extraño, aquí hay algo extraño, aquí hay algo que no viene que no viene del Espíritu Santo de Dios. Ok, entonces, tengo una más. Vamos a ver. Así que termina apartando tu relación exclusiva con Jesucristo. Ok. Saca foto. No, porque lo dejo en el teléfono y después no lo copio. Ok, pues yo tengo una clase personal, ¿no? Eso no se dice. Eso no se Esto no dice. se Los jóvenes se dice, fueron, los jóvenes se fueron. Los jóvenes se fueron, aquí todo el mundo tiene hijos. Ok, Es lo que idea. Ay, señor. ay, ok, aparta de tu red. Se puso colorado. Estoy colorado, ¿no? Y estoy trigueño. Los falsos profetas, vamos, que uno aparta tu relación exclusiva con Jesucristo. Eso es lo que buscan. Apartar tu relación exclusiva de Jesucristo. Ya sea apartarte de Jesucristo o ya sea añadir, que va a terminar en apartar. Porque la palabra clave es exclusiva. ¿Okay? Exclusiva. En este mismo texto, versículo 1, dice que como habrá entre vosotros, en la otra parte. Así que lo mismo que acabo de vociferar en el Antiguo Testamento y algunas del Nuevo, dice como habrá entre vosotros falsos maestros. Vemos que el profeta del Nuevo Testamento era más iterante, como mencionamos ahorita, pero el maestro o la maestra es un poquito más permanente porque ya cuenta con los discípulos, porque sin discípulos no hay maestro. Cuenta con los discípulos. Así que el profeta tiende a ser más resistido porque viajaba, pero el maestro tiende a ser un poquito más problemático porque en vez de irse, como yo digo, mira, si tú quieres levantar supuestamente una comunidad de adúlteros que te entra una Biblia, pues mira, si tú quieres hacer, mira, cógete y vete allí y levántalo y oramos por ti. ¿Para qué te vas a quedar aquí cuando eso no está la palabra? ¿Para qué te quedas aquí siguiendo, perturbando al pueblo? Y eso es parte de lo que Jesucristo prescribió. Dijo, si alguien peca, pues mira, vete en privado y habla. Y lo mismo, seguimos de la misma forma en privado. Digo, mira, no estoy enseñando que el adulterio es permisible. Y vuelve, y entonces dice que se llega a la congregación y por último que esté fuera de la tema.
Y el apóstol Pablo dice, mira, que después de una o tres amonestaciones y sigue, mira, échalo por fuera. Porque no se puede saber nada, que levante ahí en la esquina su iglesia de los adúlteros. Pero el maestro tiende a quedarse más buscando afectar más la comunidad de fe. Que el verso profeta tiene que ser más iterante, más viajar de congregación en congregación. Y habla de que la obra contemporánea es que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras, ¿vemos? Por la razón que son destructoras y que tienen unas características destructoras, es porque no cuenta y no cuenta con el respaldo de Dios ni la bendición de Dios. Ese es el problema. Yo te puedo decir todo lo que tú quieres escuchar, eso no quiere decir que Dios lo va a respaldar. Y lo importante es que Dios lo respalde, que tú tengas vidas cambiadas, vidas mejoradas, vidas bendecidas, y eso solamente va a ocurrir si te estoy proyectando la palabra de Dios. Porque Dios no tiene que respaldar una sola palabra que salga de mi boca. Dios respalda toda palabra que salga de la boca de Dios a través de mi lengua, es la que va a bendecir tu vida. Por eso es una herejía, dice que lo van a introducir, herejías destructoras. Herejías tiene la palabra airesis, que significa escoger o hacer selección, o el acto de tomar o capturar. Que lo que uno escoge para sí, vemos la palabra como tal, es neutral. Pero vemos que la palabra herejía es una palabra neutral, you just choose it, es el acto de escoger. Donde cambia la palabra herejía a una connotación negativa, es que cuando vino Jesucristo, que era el camino, la verdad y la vida. Y ahora cuando una persona ahora escoge, you just choose, cuando una persona escoge ahora otra verdad que no la de Cristo, hay que comienza a declararlo como que una herejía. Por eso entre la congregación... Hay Biblia que la han cambiado, la palabrería, le han quitado la deidad de Jesucristo y la han puesto como que de Dios, o sea, no la tienen como la de Reina Valera ni de King James, que son las originales, y las han cambiado. Y cuando tú lees una cosa y lees la otra, no coinciden. Sí, y eso es precisamente para confundir al pueblo. Y la misma palabra al final dice de cambiarle una tilde o una J, sería condenado. Tú no puedes cambiarle la palabra a la Biblia. Y vamos a hablar más adelante, no vamos a ver hoy, vemos que la condena es aún mayor, porque una cosa es que tú peques y otra cosa es que tú enseñes a otro a pecar. Donde la condena es aún mayor todavía. Donde hay traducciones que buscan cambiarlo, pero o sea, si tú quieres interpretar algo, pero yo quiero algo que tú me digas la verdad, una tradición fidedigna, y déjame a mí, entonces, tú sabes, no cambies la traducción a lo que es. Ajá. Aunque ahora hay muchas herramientas que por lo menos como creyentes podemos ir y podemos descubrir por nosotros solos exactamente el significado de las palabras. Hay muchas herramientas que están libres y de este costo en la internet, donde uno pueda... Personalmente yo uso eso mismo, la Reina Valera, y uso King James, simplemente porque yo sé que son... ¿Sabes por qué? Porque me recita. Porque King James usa las palabras que yo no entiendo. Lo que pasa es que en aquel entonces la gente hablaba como que al revés. Sí. Hay cosas que la ponen antes y otras después. Cuando tú te pones a leerla, tú tienes que poder ponerla en orden. Sí. Como Yoda en Star Wars. Como Yoda en Star Wars. Sí. Entonces, pero por eso que me gusta es porque me ejercita. Yo esa palabra no la entiendo, como que está rara. Déjeme ir entonces al griego. Debe ver el griego exactamente qué es lo por que es eso la palabra. uno se pone a buscar más. Como le dije en la palabra airesis, que significa herejía, que significa simplemente un término neutral de escoger. Por eso entre la iglesia comenzó a usar la palabra airesis de herejía en una connotación negativa, porque implicaba despegarse de la verdad que es Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú traes un camino, la verdad a vida, aparte de Jesucristo, ya te declaraban como hereje, ¿okay? Como heresis. ¿Okay? Y ahí que hubo, vuelvo y repito, la palabra es neutral, pero cuando vino Jesucristo dentro de la congregación, cuando se apartaba de esa verdad que es Jesucristo, entonces
era considerado una herejía, porque la persona entonces rechazaba la verdad de Dios para escoger algo que no fuera Jesucristo como su verdad, porque su enseñanza del falso profeta, por eso que es una herejía destructora, su enseñanza aparta de la verdad de Dios porque aleja del gobierno de Dios. Es destructora porque si lo implementas va a destruir todo lo que caiga bajo su influencia. Va a destruirlo todo. Yo he visto personas yendo a cierta, no ahora, cuando atendían a cierta iglesia que les decían lo que querían escuchar. Una tenía algo de la gracia, otro prosperidad y medio mundo, y lo único que se prosperaba el ministro o la ministra, pero eso es otro tema. Y lo otro la gracia, lo mismo. Entonces estás viendo que tu vida familiar, lo único que está destruyendo es su familia. Dice, pero para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y no te dan de cuenta que por razón que yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, es que estás en un lugar que te están dando palabras que te están destruyendo, porque no vienen de Dios. Porque si incorporas lo que es de Dios, te va a bendecir en todas las áreas de tu vida, en tu finanzas, en tu relación, en todo, pastora. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando supuestamente el Señor te habla, ya sea no importa sea el pastor o una persona que dice ser profeta, te habla que te vayas para Puerto Rico o cualquier estado, porque Él te va a dar una iglesia y ustedes la van a pastorear. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo conozco una pareja que ya está divorciada. Le dieron esa profecía, el mismo pastor de la iglesia, se fueron a Puerto Rico, iban para atrás y para atrás y para atrás, tuvieron que volver a la Florida. ¿Y qué pasó con eso? Por lo que pasaron y vieron, se apartaron del Señor. Y el enemigo empezó a entrar a esa familia, la cual hoy esa familia está completamente destruida, totalmente destruida. Y al nivel de que la dama de esa familia parece de la cabeza, toma medicina, y el hijo se fue pues para otro lado que estamos ahora, ¿verdad? Viviendo, y la muchachita pues no puede estar en el mundo. Así es que es una familia que era una iglesia verdaderamente cristiana, evangélica. Yo conozco al pastor de esa iglesia, lo conocía, pero realmente pues destruyó por una profecía que era falsa, que no era, destruyó una familia. Y eso va a caer encima, ese peso, encima de la persona que se la dio. Es que también uno mismo como creyente, si tú tienes una comunión, una conexión con el Señor, tú vas a Dios te saber lo va a si revelar, viene o no porque del Señor, depende de lo porque que tú le el pides al Señor en sepa. oración, tú dices, ok, si esto es verdad porque ya yo se lo pedí al Señor, o vamos a confirmar otra vez. Porque supuestamente Porque el Señor se los había Tú sabes que confirmado. tú le pides a Dios en oración. Sí, Pero también, si es la misma persona, también la persona perdió también su congregación, porque es así. sí, porque cuando cae el peso sobre un pastor de lo que ha hecho Pero eso es erróneo mejor en caer. una iglesia, mira, ¿Cómo que dice pastor? La piedra es un La molino. Biblia habla de eso, del Mejor pastor que sea te caer otro envía pequeño, mejor que se su ponga a pedir creencia. molino. Entonces, y bueno, repito, no tanto que lo estamos compartiendo para otros, estamos poniendo nosotros, velemos nosotros mismos, por Sí. nuestra conducta, por los falsas profecías y los falsos yo maestros. se los digo para que se cuiden Sí. y tengan mucho cuidado quién le imponga mano a ustedes y qué es lo que el Señor les diga a ustedes. El Señor lo dijo, escudriña la palabra para que otros sean engañados y por ahí. Ujú. Era un part-timer. Y no puedes descartar tu relación con Jesucristo. No reemplaza No, noticia uno buena. tiene que pedir confirmación. Exacto, de Tú no confirmación. puedes tirarte a los ciegos. No, y Entonces, eso también incluye a uno de tener cuidado con lo que uno le dice a otras personas también. O sea, va a los dos lados. una de las cosas, Los dos lados. Esto está on fire. es como aquí la hermana que es capellana, yo recibo entrenamiento capellán.
Yo no visito a un enfermo y decía, mira, Dios me dice que te va a levantar, a menos que Dios no me diga que te va a levantar. Quiero orar por ti. Yo espero, por las oraciones que te levantas, al menos ha habido gente que sí, mira, Dios te va a levantar. Dios me lo dijo y él se ha levantado. Como un video por ahí que una cantante le dice al otro que el Señor lo iba, una profecía que el Señor lo iba a levantar y lo iba a sanar y le va a dar, y murió poco después esa persona. Se fue Julio Minglar. Cristina de Cairo, creo que fue ella la que declaró esa nación y que no va a conseguir en su vida, y creo que fue a los meses murió rápido. ¿Y qué es lo que dijo la palabra cuando una persona habla de parte de Dios? Que la mate, dice la palabra, no que la mates, no es que la mates físicamente, sino que su influencia ya está muerta. Yo oro por ti, que tú obviamente estás diciendo falsedades por ser popular, por la razón que sea, pero estás descartado, tú sabes, totalmente, para que tú me hables o escuches nada que salga de tu boca, al menos que si el Espíritu sí me lo indique. Lo segundo, yo oro por ti, que tú te regeneres, de estar diciendo cosas para que la gente, para que caigas bien a la gente. Es que uno lo siente. Entonces vamos a tratar de completar el versículo 1 antes de irnos esta noche. Dice, ¿cómo lo hacen? Lo hacen encubiertamente. La palabra pereizago, que significa tener secretamente o astutamente. Por ejemplo, muchas veces hacen secretamente, muchas veces se trae brujería dentro del lenguaje bíblico. ¿Okay? Acuérdate que el brujo o la bruja busca someter a Dios a sus fuerzas. Y se abracadabra y la potencia se somete a mí y tiene que hacer lo que yo quiera. Pero el cristianismo se trata de nosotros someternos a Dios, no que Dios se someta a quién, a nosotros. No puede. Así que muchas veces se cuela hasta conceptos brujos dentro de la iglesia. Ejemplo, yo busqué en las escrituras y no es del creyente estar decretando. Un ejemplo, porque el creyente lo que repite son los decretos de Dios. Y si tú buscas una concordancia bíblica, buscas claramente la palabra decreto. Lo único que, primero, no se encuentra ningún ejemplo bíblico, ninguno de ellos decretando nada, excepto decretando las palabras que Dios decretó. No es que yo esté decretando, yo decreto que esta montaña se mueva, porque los decretos vienen de un ser superior a uno inferior. Y en la escritura no hay ningún ejemplo bíblico de nadie estar decretando, excepto repitiendo lo que hacemos hoy, repitiendo los decretos de Dios, no inventando mis propios decretos. ¿Me están entendiendo? Que solamente repetimos los decretos de Dios en nuestras vidas, y si buscas una concordancia bíblica lo vas a ver, donde constantemente están exhortando que se sometan a los decretos de Dios, En ningún momento se ve un ejemplo bíblico inventándose sus propios decretos y se diga que someten. ¿Okay? Hay otros conceptos. Así que los decretos solamente vienen de Dios, ¿okay? Y solo se repiten las de Dios, ¿okay? Y por eso que hay que ver que muchas cosas de espiritismo y brujería se cuelen dentro de, porque se cuelan encubiertamente. Lo pueden hacer, pero vas a cosechar la destrucción y la ira de la amistad de Dios y todo aquel que lo practique igual. Porque tú puedes decretar todo lo que tú quieras, pero si no estás de acuerdo a la palabra y el Espíritu Santo de Dios, no va a ser de bendición ni para ti ni para nadie. Todo lo que estoy diciendo en esta noche, todo lo que no venga del Espíritu Santo y del Señor, no va a bendecirte a ti. Sí, lo que no venga, no es ni a ti ni a nadie que lo reciba. Absolutamente a nadie que lo reciba. Es igual que un mover, dando terminar, un mover donde uno enseñaba a hacer pacto con Dios y uno no pacta con Dios. Porque los pactos vienen de un superior o un inferior. Y el que inicia los pactos es Jesucristo, no el ser humano. Porque tú no puedes iniciar el pacto porque tú no puedes cumplir. ¿Por qué tú crees? Y lo estudiamos aquí. ¿Por qué tú crees cuando Dios hizo pacto con Abraham, que cortaron los animales en 5 pedazos? Se supone que pasara Abraham y se supone que pasara Jehová.
simbolizando que si uno de los dos no cumple, que le suceda lo que le sucedieron a esos animales cortados. Y el único que pasó por medio fue ¿quién? Fue Jehová. Abraham dijo, no, yo no voy a pasar, yo no puedo garantizar que ni yo ni mis hijos. Por eso mismo que hubo un tiempo de hacer pacto con Dios, y eso no es bíblico tampoco. Los pactos los inicia Dios porque vienen un superior o un inferior, y número uno, tú no sabes si tú no puedes cumplir. Dios lo puede cumplir. Por eso solamente Dios pasó en el medio con el fuego. Y Abraham dijo, yo no voy para allá. Yo no puedo garantizar. Ni un dedo pongo ahí. Ni un dedo, ni dedo gordo. Yo no voy a meterme ahí, yo no puedo garantizar que yo pueda cumplir, Dios. Eso es así. Tú puedes garantizarlo, tú eres Dios, yo no. Y otros conceptos así. Wow. Eso para mí no. La enseñanza, su esencia, su enseñanza es que negarán al Señor. Negarán su redención, su rescate. Negarán que Jesucristo los compró y los sacó de la casa de empeño. ¿Cómo lo negarán? Negarán que son... Cuando hablamos de redimir, es un concepto como casa de empeño. Todo lo que está en la casa de la familia Pong no le pertenece a la familia Pong, le pertenece a quién? A otra persona que dejó sus cosas ahí empeñadas. Así que nada de lo que está ahí le pertenece. Y lo que Jesucristo hizo fue, aquellos que están en la casa de pecado no pertenecen ahí, porque su dueño no es el enemigo, su dueño es Dios. Y vino Jesucristo con su sangre, lo compró y lo sacó. Entonces lo que estos falsos maestros, lo que estas falsas profetisas hacen, que ahora se supone que tú seas posesión de Dios. Y están negando el que son posesión de Dios con su conducta. Al revés, están libres supuestamente, pero están reflejando que son posesiones del hijo de las tinieblas. Santo. ¿Acaso Jesucristo no dijo, no somos hijos de Abraham? No, Jesucristo es la cara, tú no eres hijo de Abraham, tú eres del diablo. ¿Por qué? Porque la obra del diablo haces. Así que estás negando de que eres libre con las ataduras y las esclavitudes y las conductas tuyas. Estás negando que Cristo, tú dices que Cristo te salvó, y tú lo estás negando de que Cristo te compró, como dice en el texto, de que negarán al Señor. Y es una forma de negarlo cuando nuestra conducta niega de que somos posesión de Jesucristo. Cuando Él nos compró y que somos de Él y que dijimos, Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Así que negarán haber sido libres del pecado, porque seguirán la práctica de pecado en su vida. Aquí nada ha cambiado. Sigue el mismo vicio, sigue el mismo hábito, sigue la misma atadura, sigue la misma opresión. Entonces, ¿qué fue lo que tú hiciste? Cuando uno viene a Cristo, uno cambia. El Espíritu Santo cambia cada día, cada semana, cada año. Algo cambia para santidad. Yes. Cuando te bautizas, dejaste el viejo hombre allá y resucitaste en el Señor. Amen. El cambio viene de que Él está en ti. Amen. Así que es una vida comprada por Cristo, es una vida dedicada a la continua santidad, de día a día, semana a semana. Cada cosa en nuestra vida continúa siendo influenciada por el Espíritu Santo. Dicen ser rescatados y rescatadas por Jesús, pero su vida y su enseñanza totalmente lo niega. Ay, Dios mío. ¿Sí? Así que podemos ser amigos, podemos ser amigas, pero espiritualmente, si tú me estás hablando cosas que no son del Señor, ahí, por lo menos las partes ministeriales, secular podemos ser amigos del trabajo, ministerial, y ahí tengo que evaluar dónde y orar por ti, que tú sigas creciendo y sigas madurando en el Señor. Y por fin, versículo 1 va a terminar. Y el fin de ellos, ¿cuál va a ser? Están atrayendo una destrucción repentina. ¿Por qué? Porque siguen en la casa del empeño del pecado. Ellos dicen que Cristo los rescató, pero siguen en la casa del pecado. No solo por permanecer en el pecado, pero por enseñar a otros a pecar. Es el tema del versículo 1. Y están destinados a destrucción. Y te quieren hacer partícipe de su destrucción. ¿Y cómo lo sé? Por medio de la palabra de Dios. ¿Okay? Aunque apele a tu carne, tú tienes que tener mucho cuidado a palabras, porque hay muchas palabras que apelan a la carne. Y por eso no tenemos la palabra en nuestras vidas, que por más que apele a mi carne, yo tengo que asesorarme, lo que estoy recibiendo, lo que estoy comiendo es palabra de Dios, lo que me están interpretando es palabra de Dios. ¿Okay? La semana que viene continuamos. Les dejo con esta. Les dejo con esta.
La falsa enseñanza, la falsa doctrina, la falsa profecía, la falsa teología es como el queso. Ay, qué rico se ve. Pero va a terminar ¿en qué? En tu destrucción. Ay, qué rico cae, filete miñón. Va a terminar en tu destrucción. Igual que la ratonera va a terminar en la destrucción de cualquiera que se mete el cuello ahí. Si tú buscas consumir esa falsa enseñanza, doctrina, profecía y teología, te va a suceder igual. Dice la palabra que todo lo que tú implementes bajo esa falsa enseñanza será destruido. Tus relaciones, tus finanzas, tu carrera, tu ministerio, todo. Todo, porque no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Alguna pregunta? Terminamos el versículo 1. Yeah. Así que vamos a ver si la semana que viene arrancamos en fa. Amén. Como decimos, arrancar por ahí para abajo. Para que anuncie los flyers. Sí, tenemos flyers para el sábado, que tenemos la actividad de regreso a la escuela, si que llevan alguna. Yo le di a los que tenían hijos allí pues en la actividad de Betel, y yo fui, mira, para que vaya a la iglesia, para que vaya a buscar la mochila del nene. Para saludarlo el sábado y dile que va a ¿Me viste? todo. Sí, repartiendo. Y esperamos hacerlo antes, esperamos que la lluvia se aguante por lo menos hasta la 1 cuando terminemos y nos vayamos, ¿ok? Oremos. Padre, te damos gracias a mi Jesús, gracias por habernos rescatado. Espíritu Santo, te pedimos, yo sé que es tu deseo, te pedimos, Espíritu Santo, que guardes, mi Señor, nuestras vidas de seguir una enseñanza que no es tuya, una profecía que no es tuya, una palabra que no es tuya, nada, Padre, que no venga de ti, que no es tuyo. Que siempre tu Espíritu Santo nos dirija a tu verdad, que nos dirija a tu palabra, que nunca, Padre, nos dejemos llevar por la pelea de nuestra carne, sino que, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos acuerde, mi Señor, siempre algo que no esté de acuerdo a tu palabra. Queremos vivir en tu bendición, no solamente la bendición de tu salvación, sino la bendición, mi Señor, de la vida terrenal aquí, Padre, caminando contigo. Tal como tu palabra lo dice, mi Señor. Nuestro valor grande es amarte a ti. Y si algo va a apartar de nuestro amor a ti, mi Jesús, ayúdanos a discernirlos y a desecharlos en nuestras vidas. Ahora pedimos que tú nos dirijas a nuestro destino con tu bendición. Pedimos tu bendición sobre la actividad del sábado. Que mi Señor pueda, úsanos, mi Cristo, guárdanos. Que mi Señor, si el enemigo tiene algo planificado, lo reprendemos, reclamamos, mi Señor, tu reprensión y tu cuidado, que el enemigo no vaya a estorbar nada de lo que tú tienes preparado para el sábado. Ahora pedimos que tú nos despidas por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén.